Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, bueno, ya lo habrán leído en el título, pero hoy vamos a desmenuzar la noticia que literalmente sacudió al mundo de la farándula el 29 de julio de 2025, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya ha pasado un tiempo, pero la verdad es que la información sigue fresca en la memoria de todos, y las repercusiones, aún se sienten. Prepárense porque hoy vamos a analizar todo, desde cómo surgió la bomba, hasta las reacciones de los fans, las especulaciones, los detalles filtrados y, por supuesto, lo que todo el mundo se pregunta: ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que causó este terremoto mediático? Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto va a estar lleno de información, chismes y muchas emociones. Y no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo más jugoso del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Vamos a empezar. Bueno, para ponerlos en contexto, el 29 de julio de 2025 fue un día que nadie esperaba. El día en que el mundo de las series turcas y el universo de Hande y Kerem se convulsionaron. Para quienes no los conocen, aunque quien no los conoce, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con una base de fans global enorme. Protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Y, sorpresa. Así fue. Hande y Kerem, después de meses de rumores y especulaciones, confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron. Fue una locura de alegría y emoción. Para muchos era el final feliz de una historia de amor digna de una novela. Pero, como en toda buena historia, el drama no tardó en llegar. Lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en una montaña rusa de emociones y, finalmente, en un final inesperado. La noticia que impactó a todos el 29 de julio de 2025 fue, ni más ni menos que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Y no fue un rompimiento cualquiera. Fue algo grande. La noticia corrió como la pólvora, llegando a medios internacionales, redes sociales, y todos los rincones del planeta. Los fanáticos, por supuesto, quedaron devastados. Y la pregunta que todos se hacían era, ¿qué pasó? ¿Qué causó esta ruptura repentina y aparentemente inesperada? Los rumores comenzaron a circular inmediatamente. Infidelidades, incompatibilidad de personalidades, diferencias en sus proyectos profesionales. La lista era interminable. Los tabloides se llenaron de especulaciones, y los fans se dividieron en bandos, cada uno defendiendo su propia teoría. Una de las primeras versiones que surgieron fue la de una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Se decía que había una tercera persona involucrada, lo cual generó un revuelo enorme. Esta versión, sin embargo, nunca fue confirmada por ninguna fuente oficial. Los rumores apuntaban a una compañera de trabajo, una actriz de renombre en Turquía, que habría llamado la atención de Kerem durante un proyecto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de odio dirigidos a esta supuesta tercera en discordia, y la situación se volvió insostenible. Por otro lado, se habló mucho de la incompatibilidad entre sus personalidades. Se decía que después del frenesí de la serie y la exposición mediática, las diferencias entre ellos se volvieron insostenibles. La fama, la presión y las agendas apretadas habrían desgastado la relación, llevándola a un punto de quiebre. La vorágine de eventos, entrevistas y viajes promocionales tras el éxito de Love is in the Air los había mantenido unidos en un principio, pero con el tiempo, las diferencias de opinión y los distintos ritmos de vida habrían salido a la superficie. Kerem, con su carácter más extrovertido y aventurero, y Hande, con una personalidad más reservada y centrada en su familia, se habrían distanciado poco a poco. También se especuló con la influencia de sus familias y amigos. Algunos medios turcos apuntaron a que ciertas personas cercanas a la pareja no estaban de acuerdo con la relación, y que esto habría ejercido presión sobre ellos. Se hablaba de la desaprobación de la familia de Hande, quienes supuestamente consideraban que Kerem no era el hombre adecuado para ella. Esto, sumado a las constantes críticas de la prensa y la presión de los fans,
habría exacerbado la situación y contribuido a la ruptura. Se rumoreaba que incluso hubo discusiones acaloradas y enfrentamientos entre los círculos cercanos de ambos actores. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? La verdad es que, hasta el día de hoy, no hay una respuesta definitiva. Hande y Kerem, aunque han sido discretos en cuanto a su vida privada, sí emitieron comunicados oficiales en los que pedían respeto y privacidad para ambos. No dieron detalles sobre las razones de la ruptura, lo que, por supuesto, avivó aún más la curiosidad y las especulaciones. El hermetismo de ambos fue criticado por algunos, quienes consideraban que al ser figuras públicas, debían una explicación a sus fans. Sin embargo, otros defendieron su derecho a la privacidad y eludió cualquier responsabilidad de explicar su situación. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Se vieron imágenes de Hande visiblemente afectada, y Kerem, aunque trató de mantener una actitud profesional, también mostró señales de tristeza. En las semanas posteriores a la ruptura, se pudo ver a Hande refugiándose en su familia y amigos, buscando consuelo y apoyo. Kerem, por su parte, se mantuvo ocupado con sus proyectos profesionales, pero se especuló que también estaba pasando por un momento difícil. Después de la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras profesionales. Hande continuó protagonizando series de éxito, y Kerem también participó en proyectos cinematográficos y televisivos. Cada uno siguió adelante con su vida, pero el eco de la noticia del 29 de julio de 2025 todavía resuena entre sus fans. Hande protagonizó una nueva serie, donde se rumoreaba que la trama reflejaba, de alguna manera, su situación personal. Por otro lado, Kerem se embarcó en un proyecto cinematográfico internacional, buscando nuevos horizontes profesionales y personales. Lo cierto es que a pesar del tiempo transcurrido, la noticia de la separación de Hande y Kerem sigue siendo tema de conversación. Los fans continúan debatiendo en redes sociales, analizando cada movimiento, cada publicación, en busca de alguna pista que revele la verdad. Los grupos de fans en redes sociales se dividieron. Algunos continuaron apoyando a ambos actores por separado, mientras que otros se aferraban a la esperanza de una reconciliación. Los foros de discusión se llenaron de análisis minuciosos de las publicaciones de ambos en redes sociales, intentando descifrar mensajes ocultos o señales de un posible reencuentro. Hay quienes creen que la relación podría tener una segunda oportunidad, y no pierden la esperanza de verlos juntos nuevamente. Otros, por el contrario, aceptan la situación y apoyan a cada uno en sus caminos individuales. La especulación sobre una posible reconciliación se alimentó cuando, meses después de la ruptura, Hande y Kerem fueron vistos en el mismo evento, aunque no interactuaron directamente. Este encuentro casual avivó aún más la esperanza de los fans, quienes interpretaron cada gesto, cada mirada, como una señal de que el amor podría renacer. Lo que sí es innegable es el impacto que Hande y Kerem tuvieron en el mundo del entretenimiento. Su historia de amor, aunque con un final agridulce, inspiró a millones de personas. Nos enseñaron que el amor puede ser una aventura, que puede traer alegría y tristeza, y que a veces, las historias más hermosas no siempre tienen el final que esperamos. El éxito de Love is in the Air fue un fenómeno global, y la química entre Hande y Kerem fue un factor clave en ese éxito. La serie rompió récords de audiencia en muchos países, y la pareja se convirtió en un ícono de la cultura popular. La historia de su amor, fuera de la pantalla, cautivó a los fans, quienes se identificaron con la emoción y la intensidad de su relación. Y hablando de finales, aquí llegamos al final de nuestro análisis sobre la noticia que impactó a todos. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y que les haya brindado una perspectiva completa sobre este tema. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las reacciones de los fans, y hemos tratado de entender qué pudo haber sucedido. Aunque, como ya dijimos, la verdad completa aún no la sabemos, al menos hemos podido repasar los acontecimientos y reflexionar sobre esta impactante noticia. Recuerden que la farándula es así, llena de misterios, de idas y venidas, y de historias que nos emocionan y nos intrigan. Pero lo más importante es siempre respetar la privacidad de las personas involucradas y ser empáticos con sus sentimientos. Es fácil caer en la tentación de juzgar o especular, pero es fundamental recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con emociones y sentimientos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de este contenido. Y ahora, como siempre, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem?
¿Creen que hubo una razón en específico? ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Creen que podrían volver? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.